El suelo del desierto se resquebrajaba, como si el propio mundo temiera lo que estaba a punto de suceder. Una sombra se movía en el horizonte, alta, firme, vestida de luz y fuego. Cada paso hacía vibrar el aire, y los vientos parecían inclinarse ante su presencia. Era un mensajero, pero no un mensajero común. Su nombre era conocido solo por aquellos que estudiaban los secretos más antiguos de las Escrituras: el ejecutor de la justicia divina, el ángel que incluso el diablo teme. Dicen que apareció solo en momentos extremos, cuando el pecado del mundo alcanzaba el cielo y la ira de Dios necesitaba tomar forma. No un trueno, no una plaga, sino un ser, una conciencia viva del juicio. Su mirada no reflejaba compasión ni odio, solo verdad. Una verdad tan pura que destruía todo lo que era falso. Cuando descendió sobre Sodoma, el aire se volvió pesado. Las montañas temblaron y el cielo se partió en dos. Los hombres que se burlaban de los profetas quedaron sin voz. Los justos se escondieron, y solo Lot sobrevivió, no por suerte, sino por misericordia. Fue la primera vez que el mundo vio la mano de Dios actuando a través del ángel ejecutor. Los textos apócrifos y antiguos manuscritos hebreos lo describen como la espada del Altísimo, aquel que no dialoga, solo cumple. Su nombre, en algunas tradiciones, es Casdeya, el ángel que castiga a los espíritus rebeldes y conduce a los demonios de regreso al abismo. Otros lo llaman Sandalfón, el guardián que pisa el orgullo de los ángeles caídos. Pero hay un título que lleva por encima de todos: el terror de los infiernos. Se dice que cuando Lucifer se levantó contra el trono celestial, fue este ángel quien descendió primero, no para negociar, sino para ejecutar. No discutió, no amenazó, simplemente alzó su espada, y con un solo gesto rasgó la gloria del portador de la luz, convirtiéndola en tinieblas eternas. Fue él quien marcó, para siempre, la frontera entre el reino de Dios y el abismo. Por eso, incluso Satanás lo teme, porque él no representa solo poder. Él es el límite, la línea invisible que ni el mal se atreve a cruzar. Muchos confunden a este ángel con Miguel, el arcángel guerrero. Y de hecho, existen pasajes que sugieren que ambos pudieron manifestarse juntos, Miguel como comandante y el ejecutor como el brazo final de la sentencia. En antiguos textos rabínicos hay una cita que eriza la piel incluso de los estudiosos más escépticos. Cuando Miguel habla, los ejércitos celestiales se mueven. Cuando el ejecutor se levanta, hasta Miguel guarda silencio. Eso significa que existe algo más allá de la jerarquía angelical, algo que se mueve solo cuando Dios mismo lo ordena. En la tradición judía se menciona a un ser llamado Mashit, el destructor, citado en el Éxodo. Fue él quien pasó por Egipto en la noche de la Pascua, quitando la vida de los primogénitos que no tenían la sangre del cordero sobre sus puertas. Muchos creen que ese destructor y el ejecutor son el mismo ser, la mano que realiza el juicio sin error ni vacilación. Lo curioso es que, mientras otros ángeles son descritos con alas, ojos y rostros radiantes, el ejecutor es retratado como una presencia imposible de definir. Algunos dicen que es pura luz, otros afirman que es una oscuridad ardiente, una forma sin forma, un rostro que nadie puede retener en la memoria. Existe un antiguo pasaje en el libro de Enoc que habla de un ángel cuya voz hacía temblar las estrellas. Dice que caminaba entre las constelaciones y que los planetas se inclinaban cuando pronunciaba el nombre de Dios. Ese sería el mismo que, al final de los tiempos, descenderá con una espada llameante para separar a los vivos de los muertos. Y cuando eso ocurra, dice el texto, el diablo no huirá, se arrodillará. Pocos lo saben, pero existen registros en textos etíopes que mencionan a este ángel como el guardián del abismo. Es él quien cierra las puertas del infierno y guarda las llaves que ni los demonios más antiguos se atreven a tocar.
La Biblia lo describe indirectamente cuando habla de aquel que sostiene el viento de los 4 rincones de la tierra, impidiendo que la destrucción comience antes de tiempo. Ese aquel no es un símbolo, es una presencia, la misma que, desde el principio de los tiempos, espera la orden final. Y es aquí donde el misterio se profundiza. Cuando los profetas tuvieron visiones del trono de Dios, vieron ángeles cantando, serafines en llamas, querubines girando alrededor de la gloria. Pero siempre, en algún punto distante, había un ser que no cantaba. Uno que solo observaba, inmóvil, en espera. Los escritos cabalísticos dicen que ese es el ejecutor. Él es silencio, porque el juicio no necesita palabras. Existen relatos medievales de monjes que decían sentir su presencia durante pestes y guerras. En 1347, cuando la peste negra devastó Europa, las crónicas de la época describen una figura luminosa caminando por los pueblos durante la noche, antes de que comenzaran los brotes. Decían que donde él pasaba, el aire se volvía pesado y los perros aullaban sin cesar. Siglos después, en Jerusalén, un rabino habría afirmado que el ángel del juicio había cruzado la puerta oriental, poco antes de una invasión histórica. Coincidencia o no, las guerras que siguieron fueron las más sangrientas de Oriente. El ejecutor no es símbolo del mal, sino del orden. Es el recordatorio de que incluso el mal tiene un límite, y que ninguna fuerza, ni siquiera el propio Lucifer, puede sobrepasar el decreto divino. Mientras exista injusticia, Él existirá, invisible, paciente, pero siempre presente. También hay una curiosidad escalofriante entre los estudiosos de las lenguas bíblicas antiguas. El nombre de este ángel, en una de sus traducciones, puede leerse como aquel que se levanta cuando la sangre clama desde la tierra. Esto remite al pasaje del Génesis donde Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Algunos teólogos creen que, en ese momento, el ejecutor fue el primero en despertar. No castigó a Caín, lo marcó. La marca de Caín, según esa interpretación, no fue solo castigo. Fue una protección dada por el propio ángel ejecutor, para impedir que otros cometieran venganza sin autoridad divina. Eso muestra el gran paradoxo del ser. Al mismo tiempo que ejecuta la justicia, también impide que los humanos se conviertan en jueces. En el libro de 2 Samuel hay un episodio donde David, después de contar al pueblo de Israel, ve a un ángel con una espada sobre Jerusalén. La Biblia dice que David cayó de rodillas y clamó, «He pecado, no castigues al pueblo». Y el texto afirma que Dios ordenó al ángel detenerse. Ese ángel, el que sostiene la espada, es identificado por muchos rabinos como el mismo ejecutor. El detalle curioso es que el texto original en hebreo no dice un ángel, dice Ha-Malach, que significa el ángel. No cualquiera, sino el único, el ejecutor de la justicia divina. Hay quienes dicen que este ángel se manifiesta incluso hoy, en momentos de catástrofes inexplicables, cuando el equilibrio del mundo se rompe. Algunos estudiosos modernos interpretan sus acciones como fenómenos naturales. Pero en los antiguos registros siempre hay algo en común: el silencio que viene antes. Un silencio profundo, seguido de una fuerza imposible de contener. El Apocalipsis menciona 7 ángeles con trompetas, pero hay un octavo que no toca nada, solo observa, no anuncia, termina. Cuando el tiempo se acabe y el último sello sea abierto, Él será el primero en moverse. Y cuando descienda, ya no habrá duda, ni arrepentimiento, ni tiempo, porque el ejecutor no viene a advertir, viene a cumplir. En ciertas tradiciones orientales, este mismo ángel es asociado con una figura llamada Sariel, el ángel de la disciplina y las estrellas. Dicen que controla los cuerpos celestes y que ninguna constelación se mueve sin su mandato. Es una metáfora poderosa,
El universo entero solo se mantiene en orden porque existe justicia divina. Y este ángel es la representación misma de esa justicia. Pero lo que pocos saben es que, en un antiguo manuscrito etíope, hay un pasaje que describe su regreso. El texto afirma que, cuando el pecado de los hombres se multiplique, y el sonido de las oraciones se mezcle con el clamor de la sangre inocente, aquel que duerme a la sombra del trono será despertado. Y cuando despierte, el sol parecerá oscurecerse, y las aguas se levantarán contra el hombre, porque la creación se volverá contra el creador de la injusticia. Lo más impresionante es que el texto termina con una promesa. El ejecutor vendrá, no para destruir, sino para purificar. Es decir, su propósito final no es el castigo, sino el nuevo comienzo. Y tal vez por eso incluso el diablo lo teme, porque él representa el fin de todo lo falso, la ruina de toda mentira. Ante él, ningún trono, ninguna corona y ningún nombre permanecen, ni siquiera el del rey de las tinieblas. Existe una antigua frase, preservada por monjes del desierto: cuando el ejecutor abre los ojos, la tierra calla. Creían que ese silencio es el mismo que precede al juicio. Y si ese silencio vuelve a cubrir el mundo, tal vez signifique que Él ya está entre nosotros otra vez. El ejecutor de la justicia divina. Aquel que actúa sin sonido, sin sombra y sin error. El ángel que incluso el infierno teme, y ante quien hasta el diablo se arrodilla.